¿Qué nos está sucediendo en la experiencia del santuario? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está tratando de hacer Dios con el corazón humano, la mente humana? Es por eso que cuando el Papa Francisco recientemente dijo que no importa qué religión seas, que siempre van a Dios, lo que inmediatamente elude el sacerdocio procesional de Jesucristo que estaría en el lugar de la administración continua de Jesús. No solo Cristo, sino realmente Dios en el santuario. El Padre que recibe nuestras oraciones nos escucha por su Hijo Jesús y tenemos esta comunicación directa y privilegiada para hablar con el Dios del universo. Pero aquí vemos que solo hay un método prescrito, solo hay un camino a Dios, y es a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, quien también es nuestro sacrificio. Pero cada registro aparecerá ante Dios en el juicio, y eso es de lo que debemos hablar, porque cuando hablamos del arca de la alianza en el lugar santísimo, necesitamos hablar de qué era ese día del año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el día de la expiación. Piensen en esas vírgenes nuevamente, 5 tenían aceite y 5 no. El aceite estaba en las lámparas antes de que llegara el novio. Cuando vengan van a decir, danos tu aceite, y dirán, no podemos darte la experiencia de tener una relación santificadora con Dios. Eso no es algo que se pueda transferir. Lo que está sucediendo en el proceso de salvación es que Dios nos está dando gracia que es suficiente para cualquier cosa que podamos enfrentar, que por elección y por libre albedrío elegimos servir. Bienvenidos de nuevo hermanos y hermanos, soy Matthew Sánchez aquí con otro episodio del Proyecto de la Verdad, donde todo nuestro objetivo es usar evidencia para señalar la verdad de la Biblia y la verdad de Jesucristo como siempre. Ahora estoy con mi hermano en Cristo, Andrew Bikishki. Bienvenido de nuevo hermano Andrew para otro episodio aquí. Estamos emocionados de hablar sobre la segunda parte del santuario celestial. Comenzamos la primera en el patio y ahora vamos a pasar al santuario mismo. Sí, este va a ser donde veremos lo que la cruz realmente hace por nosotros en nuestras vidas. Tenemos a Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, y ahora cómo se aplica eso a nuestras vidas es realmente lo que el resto del santuario nos muestra. Así que esta segunda parte de la presentación se titula Tu camino, oh Dios. Parte 2. Y el versículo clave que tenemos es el Salmo 77:13, que es Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? El camino significa cuál es el modo de acción. Dios nos dice cómo está trabajando en el plan de salvación con el santuario en detalle minucioso para que podamos tener confianza y fe en su salvación que nos da del pecado. Ese es el objetivo principal que queremos tener para las personas que están viendo estos programas. Es la verdadera esperanza, salvación y libertad de las cosas que los afligen, tanto física como espiritualmente, que podemos entregarle todas esas cosas a Cristo sabiendo que hay una verdadera salvación en el horizonte. Él viene pronto y todo lo que estamos haciendo para señalar tanto el lado oculto como el lado de Satanás es todo para traerlos de regreso a una relación personal con la Biblia. Así que vamos a saltar a la exploración de hoy del santuario. Y al comenzar solo quiero recordarles a todos que si quieren una copia del PDF, si desean una diapositiva, todas las diapositivas que estoy usando, todos los versículos que estoy usando están en el sitio web sanctuary.ministry.com. En el enlace de recursos puede encontrar Tu camino, oh Dios, segunda parte. Esta es la segunda parte, la primera y la segunda parte, ambas están ahí, están en la serie de estudios bíblicos en el sitio web. Entonces antes de comenzar probablemente deberíamos comenzar con una palabra de oración también. Padre Celestial, te agradecemos mucho por esta palabra que vamos a abrir. Oramos, Señor, que al estudiar esta palabra en el plan de salvación, nos reveles nuevas perspectivas de Cristo en el santuario celestial y el proceso por el cual somos salvos por su sangre. Mucho más seremos salvos por su vida. Te agradecemos, Señor, por escuchar y gracias por responder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no olviden que como recién comenzamos aquí, todos pueden hacer su parte para compartir, darle me gusta y suscribirse. Se siente como si fuera un disco rayado a veces, tengo que repetirlo, pero como tiene un gran impacto, realmente alentamos a todos a activar las notificaciones para que vean cuando se publican nuevos videos. Continuaremos desarrollando el contenido, especialmente a medida que abramos el nuevo canal del Proyecto Verdad. Les daremos más información sobre eso a medida que comience a suceder, pero asegúrense de compartir esto lo más lejos y ampliamente posible, así que agradecemos su apoyo.
Amén. Sin ustedes no podemos llegar al resto del mundo. Este es un esfuerzo grupal. Estamos aquí haciendo estas grabaciones y publicando esta información, pero depende de todos nosotros compartirla con tantas personas como sea posible. El plan de la salvación debe ir al mundo porque todo lo que Cristo hizo en ese patio en la cruz y su resurrección lo hizo por cada uno de nosotros que alguna vez vivió, y por eso cada uno de nosotros necesita saber lo que Cristo está haciendo por nuestra salvación. Cuando hablamos de lo que sucedió en el patio, fue la muerte y la resurrección de Cristo, pero si echamos un vistazo al patio desde una vista desde arriba de todo lo dispuesto, patio, lugar santo, lugar santísimo, si tomamos esas cosas en línea y las colocamos de pie en su extremo, en realidad estaríamos haciendo la forma de una cruz. En el lado izquierdo allí verás el lavacro y el sacrificio, el altar en la parte inferior. Luego, a medida que avanzamos hacia el santuario, tenemos las tres piezas centrales del mobiliario en el lugar santo: el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y luego el lugar santísimo hasta el final, en la parte superior, está el arca del pacto. Tal como está dispuesto, es en realidad en forma de cruz, y en el lado derecho ves un diagrama en sección transversal del santuario donde hemos etiquetado todo para que veas los elementos que cubriremos en esta serie. Y de nuevo, por supuesto, cubrimos el lavacro y el altar. Así que si estás viendo esto ahora sin haber visto el primero, tienes que volver y ver Tu Camino Dios parte 1, donde hablamos de lo que sucede en el patio, que es la crucifixión y resurrección de Jesucristo y lo que significa para nosotros. Así que ahora en esta presentación vamos a entrar al lugar santo con la sangre que fue dada en el altar, en el patio, y lo que está sucediendo en este proceso. Ahora, el primer versículo con el que quiero comenzar es Levítico 6:13 y está hablando del altar aquí, que está en el patio. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, la palabra continuamente es la misma palabra hebrea 8548, que es tamid, que presentamos en la primera parte de la serie. Es la palabra continuamente que vimos antes. Ahora, se traduce como siempre, pero significa lo mismo. Es constante, regular, diario, siempre continuo, perpetuo, siempre. La idea es que el plan de salvación está funcionando todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El fuego siempre está ahí. Cristo siempre está listo para recibir tu confesión y dar perdón. Así que esta idea de continuo y perpetuo diariamente. Entonces, cuando hablamos del lugar santo y Cristo entrando allí en el santuario celestial para ministrar en nuestro nombre como el sumo sacerdote, volvemos a ver al sumo sacerdote en la tierra, en el santuario terrenal, y él vestía algo muy particular como parte de su traje que usaba como sumo sacerdote. Se habla de ello en Éxodo 28:29. Y llevará a Aarón se refiere al sumo sacerdote. Este es ahora Jesucristo en tipo. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así que sabemos que cuando Cristo entró en el lugar santo, cuando ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial, Él llevó consigo todos nuestros nombres sobre su corazón, y ellos están allí delante de Dios en el lugar santo. Y dice continuamente, como un memorial delante del Señor continuamente. La palabra continuamente es la misma palabra que se usa en Levítico 6:13, estamid. Así que aquí nuevamente está esta idea de diariamente, siempre, continuamente. Es perpetuo y está conectado con el servicio diario. Ahora, cuando dije que él entró al lugar santo en la ascensión después de la cruz, después de la resurrección, que es cuando entró en el lugar santo. Ahora, permítanme, para las personas que no están familiarizadas con algunas de estas cosas y todo esto es nuevo para ellos, quizás no hayan visto el primer episodio que cubrimos sobre esto, donde tenemos el atrio exterior, pero rápidamente cubrimos la importancia del mensaje del santuario. ¿Por qué el cristiano promedio debería saber esto? Porque a medida que comenzamos a analizar estas piezas, hay una imagen más amplia a la que apuntamos, que creo que hemos hablado sobre el plan de salvación y a entender cómo está todo incluido. Así que la parte del plan de salvación de la que estamos hablando no es el momento en que entregó su vida y su resurrección, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En realidad estamos descubriendo de qué habla realmente Romanos 5:10, la última mitad de Romanos 5:10, cuando dice que seremos salvos por su vida porque Él vive y vive siempre para interceder por nosotros.
Así que ahora quiero hablar sobre lo que está haciendo en el lugar santísimo. Así que veamos un par de versículos que hablan de eso. En Romanos capítulo 8, 33 y 34 dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ahí lo tenemos. Tenemos la muerte en el altar, tenemos la resurrección, el lavacro en el patio, luego lo tenemos yendo al cielo y Él está intercediendo, haciendo intercesión por nosotros en el santuario celestial. Está ahí mismo en Romanos capítulo 8 y también en Hebreos 7:25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él es el sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. Dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, esto es el griego, está en el Nuevo Testamento, así que no tiene la misma palabra hebrea tamid, pero en realidad tiene un equivalente cercano en cierto sentido. Pero en inglés es siempre, siempre, perpetuo, diariamente. Así que esta idea es que ahora Él está allí en el santuario celestial por nosotros, siempre, perpetuamente, intercediendo por nosotros. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el énfasis aquí? Para obtener la victoria sobre el pecado. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que Jesucristo está en el santuario celestial hoy y Él está usando la aplicación del sacrificio que Él entregó. Así que cuando estudiamos el patio, estamos viendo su vida como el sacrificio. Cuando estamos viendo el santuario en el cielo, lo estamos viendo como el sumo sacerdote usando la vida que Él entregó en sacrificio. Así que en el lugar santo donde Él está ministrando hay 3 artículos de mobiliario que vieron en ese primer diagrama transversal de la cruz. Vamos a empezar con el primer mueble, que es el que se ve de frente cuando uno entra, y es el altar del incienso. Noten allí en esta imagen, Él está usando la coraza del juicio que usa sobre su corazón, ¿cierto? Que son los nombres de todos nosotros, esencialmente representados allí en las 12 piedras, porque somos el Israel espiritual hoy. Todo aquel que está en Cristo está incluido en el Israel espiritual. Así que esto incluye a todos los que vienen a través de Cristo. Por lo que esto incluiría a todos desde el jardín del Edén hasta este momento, ahora mismo, hasta el cierre de la gracia. Estamos representados como su pueblo por este pectoral, y entonces Él está allí delante del altar del incienso en esta imagen. Hablemos de lo que significa estar allí con el altar del incienso. ¿Qué representa este mueble en la administración de Cristo en el santo santuario? Éxodo capítulo 30 habla sobre el altar del incienso. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando alistes las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo. La palabra perpetuo en cursiva es esa misma palabra de la que he estado hablando, la palabra tamid 8548 en la concordancia Strong. Constante, regular, diario, siempre, perpetuo, es la misma palabra. Entonces, esta palabra se usa una y otra vez, 104 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces es en este contexto. La mayoría de las veces es en el contexto de los servicios del santuario. Así que el incienso arde continuamente, perpetuamente, al igual que el fuego en el altar al frente en el patio. Siempre está encendido. Así que es un incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Ahora, esta frase, donde yo me mostraré a ti, es muy importante. A medida que continuamos descubriendo qué representa el altar del incienso, vas a ver por qué donde yo me mostraré a ti tiene sentido. Ahora, abajo en el versículo 35 y 37 habla sobre el incienso. Había una fórmula muy específica con la que se hacía y era exclusiva. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Así que este incienso representaba algo muy santo y muy exclusivo que no debes usar en tu propia casa ni hacer nada más con él. Fue hecho específicamente para este propósito y se decía que era santo, exclusivo. Así que si queremos entender qué representa el altar del incienso, necesitamos encontrar otro lugar en la Biblia donde vemos el altar del incienso y ver cuándo leemos sobre él.
nos describe a qué se refiere realmente, qué está sucediendo. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 8, 3 y 4, vemos, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Así que aquí estamos en un altar del incienso, ¿cierto? Así que tenemos un altar de incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Por cierto, esto es Apocalipsis, ¿cierto? Así que esto es el Nuevo Testamento. Esto es en el cielo. Así que, ¿qué hay en el cielo que se representa aquí? Un santuario celestial. Juan ve todo un santuario y así es como sabemos que estamos mirando los mismos compartimentos porque coinciden exactamente con la descripción en el Antiguo Testamento. Vemos los mismos artículos, vemos la misma descripción de un ministerio sacerdotal sucediendo y ahora podemos comenzar a desentrañar realmente lo que significan todos estos artículos porque todos tienen un significado tremendo. El altar, el candelero de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, todos juegan un papel en este ministerio y aquí vemos el altar del incienso actuando como las oraciones de los santos subiendo a Dios ofrecidas por el sacerdote en nombre del pueblo, o un sacerdote para el pueblo ofreciendo a Dios. Cierto, en el versículo 4 lo repite de nuevo, así que te está diciendo que esto es lo que representa. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que puedes ver el énfasis, el subrayado de las oraciones e incienso, oraciones de los santos, por lo que representa la vida de oración. Cuando oras, ¿qué sucede? ¿Quién está intercediendo contigo en tus oraciones? Y déjame mostrarte un versículo que dice exactamente esta idea de nuestras oraciones ascendiendo como incienso. Antiguo Testamento, Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Observa el lenguaje, es un lenguaje del santuario, no solo incienso, sino que también se refiere al sacrificio. Así que esta idea es que cuando oramos, nuestras oraciones ascienden como incienso. Así que hablemos del incienso en sí. En Romanos capítulo 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Así que el contexto es orar, así que estamos en el mismo contexto de la oración, incienso, ¿verdad? Y menciona al Espíritu Santo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Recuerden que Cristo es el que vimos. En esos versículos estamos hablando de lo que Él está haciendo en el lugar santo. Él está intercediendo por nosotros. Aquí está hablando del Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. En Éxodo 30:36 recuerda que el incienso será santísimo para ti. Así el incienso es la representación del Espíritu Santo atendiendo nuestras oraciones y haciéndolas aceptables ante Dios, porque el incienso perfuma. El incienso, como saben, en cierto sentido también es una cobertura para cualquier cosa, ¿cierto? Y por lo tanto el incienso mezclado con nuestras oraciones representa al Espíritu Santo atendiendo nuestras oraciones mientras oramos al Padre Celestial a través de Jesucristo. Siempre decimos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Ahora, esta idea de orar está directamente relacionada, por supuesto, con el altar del incienso. Y podemos ver que en la oración de la vida cristiana, ¿qué tan importante es la oración? En Mateo 6:6 dice, pero cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que se nos dice que oremos al Padre, necesitamos hablar con Dios. ¿Con qué frecuencia? Hasta ahora hemos visto que se supone que el incienso es perpetuo, siempre. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 55:7 dice, tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré a voz en cuello y Él oirá mi voz. Así que esto, hablar diariamente con Dios, recuerda dónde dice, encuéntrame en el altar del incienso, porque aquí es donde encontraré a ti, aquí es donde nos encontramos con Dios. Así que cuando venimos por fe al santuario y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, nuestras oraciones ascienden ante Él diariamente, tarde, mañana y al mediodía, al igual que los servicios del santuario, cuando el incienso ardía perpetuamente en el altar del incienso. Así que está hablando de nuestra vida de oración. Estamos hablando con Dios diariamente y aquí es donde Él nos encuentra. Lo cual tiene sentido porque en el libro de Job básicamente le dice a Job que no podrías imaginar cómo era dirigir toda la creación, ni por un segundo. Imagina todas las oraciones que llegan a Dios, todas las dificultades, la esperanza, cada emoción adjunta, y Él tiene un conocimiento intrincado de cada persona, conociendo cada cabello de su cabeza.
Quiero decir, es realmente alucinante qué Dios tan asombroso al que servimos, pero realmente ilustra cuánto estas oraciones están constantemente levantando el trabajo de administración que Jesús está haciendo. Es continuo. Quiero decir, nunca termina hasta el punto en que llegaremos a donde lo veremos en un punto posterior donde dice que Miguel se pone de pie, lo cual es una conversación cuando nos acercamos más a este proceso de mirar el santuario y a algunas de las otras profecías a su alrededor. Así que el énfasis que estamos tratando de hacer aquí, comenzando en la primera parte con esto y continuamos aún más en la segunda parte cuando hablamos del lugar santo, es la idea del continuo, esta idea de que esto es algo constante que sucede todos los días en nuestras vidas, que es parte de la salvación, esta experiencia con Cristo en el santuario. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice simplemente orad sin cesar. Esta es la idea de nuevo, perpetuo, diario, continuo, siempre, constantemente estar en conexión, porque de nuevo, esta es nuestra conexión directa con Dios hablándole y tenemos este privilegio de comparecer ante Él en oración. Y así cuando oramos vemos por fe no solo a Cristo, sino realmente a Dios en el santuario, el Padre recibiendo nuestras oraciones y escuchándonos por su Hijo Jesús. Y tenemos esta comunicación directa, privilegiada para hablar con el Dios del universo. Entonces esto está hablando del altar del incienso. Ahora, el siguiente mueble, que a menudo estaba al lado derecho, era la mesa de los panes de la proposición. A la derecha del altar, la mesa de los panes de la proposición contenía 2 pilas de 6 panes de la proposición. La descripción de esto se encuentra en Levítico capítulo 24, 5 al 8. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Observa de nuevo el altar del incienso, donde me encontraré contigo. Esto también es algo que está delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume para memorial, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Lo primero que quiero señalar es que en el versículo 8 aparece la palabra continuamente. Nuevamente es la misma palabra hebrea tamit, constante, regular, diariamente, siempre, continuo, perpetuo. Está esta palabra que sigue apareciendo y describiendo todo esto que está sucediendo en el patio y en el lugar santo. Es la experiencia continua con Dios en la salvación. La experiencia continua con Cristo. Lo que también es interesante es que en el versículo 7, donde dice pan en cursiva, dice para un memorial. Puedes pensar en un momento en la Biblia, en el tiempo del Evangelio, digamos en el Nuevo Testamento, donde había un memorial que se le dio al pueblo de Dios para que lo guardara. Así que esto no es algo de las fiestas del santuario del Antiguo Testamento. Esto está en el Nuevo Testamento. Dios le dio a su pueblo una ordenanza para hacer como un memorial. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Así que es interesante, la comunión en cierto sentido reemplaza todos los servicios del santuario en el sentido de que ya no hay más cosas que celebremos en el santuario. No celebramos las fiestas, no adoramos en el templo, ya no hacemos ninguna de esas cosas porque Cristo ha venido. El sacrificio se ha completado, ha resucitado y ahora está ministrando en el santuario celestial y ya no hay necesidad de un santuario terrenal para hacer ninguna de estas cosas en la tierra. El terrenal ya no está, ahora es el celestial el que se está haciendo, pero Cristo nos da la comunión y en esta comunión está esta idea de partir el pan y hacerlo en memoria de mí. Así que esto nos da una pequeña pista de hacia dónde vamos con este entendimiento de lo que representa el pan de la proposición en el santuario en el cielo. Necesitamos mirar Deuteronomio capítulo 8:3 cuando nos dice qué representa el pan. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que el pan y la palabra de Dios se están comparando, pero se está elevando por encima del pan, que la palabra de Dios es en realidad lo que vivimos. Así que el pan nos mantiene vivos físicamente, la palabra de Dios nos mantiene vivos espiritualmente, y esa es la conexión que se está haciendo. Sabes, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás dijo, convierte estas piedras en pan. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que si bien el pan nos mantiene vivos, el pan es como las aguas vivas. Este pan es vivo. Si lo comes, nunca volverás a tener hambre. Es el mismo tipo de referencia a la misma lección objetiva.
Absolutamente. Y si hay algo que sabemos que necesitamos a diario es comer. Si no comemos a diario, nos morimos de hambre. Así que conectemos esto aún más cerca de Cristo que solo con la palabra. Porque en Juan 6:48 al 51 dice, este es el momento en que les dijo a sus discípulos, saben que necesitan comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Está hablando de sí mismo, está diciendo, yo soy el pan de vida. No está hablando del pan físico, está hablando del pan espiritual. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, así que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Cristo dice, yo soy el pan. Y en Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es la palabra, Él es el pan. Así también la mesa de los panes de la proposición representa la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios la que está en el santuario representada por el pan de la proposición. La idea cuando haces la comunión y la comparas con lo que dice la misa, donde tienes esta transubstanciación, de nuevo estamos comiendo el cuerpo literal y bebiendo la sangre literal de Cristo. Es como una gran idea errónea de que de lo que Jesús está hablando es de comer su palabra, beber su vida en el sentido de vivirla en su fragancia, absorbiéndola de una manera que solo puedes hacer al ingerirla, que se convierte en ti. Y entonces ves que el diablo está constantemente haciendo imitaciones, tergiversaciones y perversiones, cuando en la mayoría de los casos muchos de estos símbolos solo apuntan a la ley y al testimonio. Si no hablo conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Y siento que mucha gente pasa por alto ese aspecto clave que habla de absorber, comer y beber su palabra. Absolutamente, y es exactamente a donde vamos a continuación. En Job 22:22 dice, recibe, te ruego, la ley de su boca, así que tienes la palabra de Dios que viene de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. De alguna manera esa palabra tiene que venir de Él y tiene que entrar en el corazón. Y así, al comer el pan, se convierte en parte de ti. Así, la palabra de Dios recibida por fe se convierte en parte de ti. En Jeremías 15:16 dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tu palabra fue para mí el gozo y el regocijo de mi corazón. Así que ahí ves la conexión de su boca al corazón, las recibes, las comes y ahí el gozo y el regocijo de mi corazón porque invoqué tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Así que esta idea de comer continuamente el pan de vida, la palabra de Dios, el Salmo 1:2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que de día y de noche es comer continuamente la palabra. Así que cuando comemos la palabra, básicamente estamos escuchando a Dios y entonces cuando empiezas a juntar esto con el altar del incienso, tienes una experiencia continua donde estás hablando con Dios, estás compartiendo con Dios tu corazón, tus sentimientos, tus necesidades, te estás acercando a Él, tienes el privilegio de venir ante Él en oración. Eso está representado por el altar, donde dice, donde me encontraré contigo, y luego al mismo tiempo también lo estás escuchando continuamente. Así que en realidad te estás teniendo una conversación aquí en el santuario. Lo que esto es lo que representa el plan de salvación. Es que oras a Dios, recibes su palabra. Es una calle de doble sentido. Tú y Dios están comunicando, están en comunión uno con el otro. En Juan 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos tener buen éxito y ser prósperos, necesitamos abrirnos camino a través del santuario, porque ahí es como hacemos nuestro camino. Seguimos a Cristo por la fe en el santuario celestial, en la experiencia que tenemos diariamente caminando con Él en el plan de salvación. Este es el Evangelio y así es como se experimenta. Hablas de la palabra de Dios y ves esta conexión con el Espíritu Santo. Nos guía a través de cómo se representan estas dos cosas aquí. Sí, en 2 de Pedro 1:21 dice la profecía, así que estamos hablando de profecía, lo que está escrito en la Biblia. Las palabras de vida nunca vinieron por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el altar del incienso está ahí representando nuestra vida de oración con Dios. Y ves el componente del Espíritu Santo en este proceso. Vemos que la palabra de Dios vino a nosotros por inspiración del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está ahí en nuestras oraciones.
El Espíritu Santo escribió las Escrituras. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a entender las Escrituras. No podemos entender las Escrituras sin el Espíritu Santo. Así que hasta ahora, con estos dos primeros elementos, la vida de oración y la palabra de Dios, el Espíritu Santo es parte integral para aquellos de esas experiencias con Dios en el santuario para entender el proceso de nuestra salvación. El Espíritu Santo está en primer plano, en cierto sentido. Cristo está allí, pero recuerda que envió al Consolador para ser su representante. Así que necesitamos hablar del tercer artículo del mobiliario ahora, y eso llega al candelero, que es el candelero de 7 brazos que está en el lado izquierdo. Así que para entender el candelero vamos a volver a la Biblia en el Antiguo Testamento para ver un versículo que habla sobre el candelero para entender su importancia. En Éxodo 25:37 dice: y le harás 7 lamparillas. Estos son los 7 brazos, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que es un versículo muy simple que solo dice que fue hecho para dar luz. Bueno, eso es lo que hacen las lámparas. Eso es lo que hacen los candeleros, dar luz. Pero para descubrir realmente cuál es el corazón de lo que está sucediendo aquí, necesitamos mirar otro versículo, porque el candelero en sí mismo no es nada a menos que tenga esto. Levítico 24:2 manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas. La palabra que hemos estado viendo, tamid, continuamente, constantemente, regular, diariamente, siempre, perpetuo. Así la lámpara siempre estaba ardiendo continuamente. No dice eso en Éxodo 25:37, pero cuando nos damos cuenta de que tenía que tener aceite para dar la luz, que se dice que se necesita hacer, tiene que tener un suministro constante de aceite. Ahora, el aceite en la Biblia representa, por supuesto, al Espíritu Santo. Y 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Representa la presencia del Espíritu Santo, el aceite. Así que nosotros en realidad estamos representados aquí en los candeleros mismos. En Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Así que esta es una escena en el cielo donde hay 7 candeleros de oro. Así que, ¿qué hay en el cielo? Tenemos el santuario en el cielo, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros somos los candelabros. Como en las enseñanzas denominacionales, en las enseñanzas cristianas, ¿cuántas denominaciones enseñan que los 7 candeleros son las 7 iglesias, las 7 edades de la iglesia? No sé, quiero decir, está ahí. Quiero decir, sé que la gente estudia el libro de Apocalipsis y mira las 7 iglesias. A veces hay diferencias en cómo lo ven, pero no conozco a nadie que realmente vincule el santuario con la relevancia que tiene hoy. En realidad está sucediendo continuamente, ahora mismo, y donde estamos. La frase "donde estamos en la corriente del tiempo" se hace eco en el espíritu de profecía, pero esa frase parece ser probablemente acuñada por Walter. Pero es una muy buena manera de pensar en ello, porque cuando el santuario fue dado al hombre, cuando fue dado a Israel, fue diseñado para cubrir 7 fiestas en un año, y esa fiesta comenzó con la Pascua y terminó con los tabernáculos. Y la Pascua es la cruz y los tabernáculos es la segunda venida. Así que en realidad se nos ha dado un calendario, de los eventos importantes que se llevarán a cabo en el plan de salvación hasta la segunda venida. Y en cierto sentido el proceso por el cual esto sucede está realmente detallado en el santuario mismo. Es lo que estamos viendo ahora mismo, hablando del movimiento adventista del séptimo día, que realmente se centra en el santuario para analizar la comprensión de todo esto. Pero es por eso que lo señalo, porque cuando no era adventista, no era cristiano, y hablo mucho sobre este punto donde simplemente dejas que la Biblia describa cuáles son las condiciones, cuáles son las doctrinas que debes buscar y quiénes están enseñando esas cosas. Y no es como si hubiera una docena de opciones sobre quién está enseñando en el santuario celestial, donde Jesús está ahora. ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los diferentes artículos en el servicio del santuario y cómo se aplican a Cristo? Y a medida que avanzamos en Apocalipsis en el futuro, hablaremos de las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 truenos. No hay muchas organizaciones o denominaciones que estén cubriendo estos temas críticos, pero la Biblia dice que estos temas serán los pilares del movimiento final que finalmente dará este fuerte clamor. La advertencia contra la bestia, la marca y su imagen, porque mucha de esa doctrina en realidad es solo una rama de lo que sucede en el santuario.
100%. En esencia, el estudio del santuario es realmente estudiar el plan de salvación. Es estudiar el Evangelio en profundidad porque en él Dios nos dio todas estas cosas por una razón. Dios no es un Dios que controla nuestra conciencia, nos convierte en robots o Él nos manipula. Él quiere trabajar con nosotros por libre albedrío, por amor. Y entonces cuando participamos con Él sabiendo lo que Él está buscando lograr, sabemos qué es lo que tenemos que rendir y la vida que Él quiere que vivamos. Así que hay un intercambio que está sucediendo donde Él nos habla a través de su palabra. Hablamos con Él en oración y esta comunión diaria con Él. Estamos creciendo diariamente y esto es a donde vamos cuando hablamos del santuario aquí en el lugar santo. Así que acabamos de hablar de candelabro y nosotros somos los candelabros, ¿verdad? Y este cuerno de aceite que ungió a David representa, por supuesto, el Espíritu Santo. Así que el candelero o candelabro tiene que tener el aceite. Ahora, si estamos hablando de los candeleros en las 7 iglesias, si vamos a Apocalipsis 2:29 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, cada una de esas 7 cartas a la iglesia termina con esto. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿quién es el que le está hablando a la iglesia cuando el aceite está entrando en la lámpara? ¿Quién es el que en realidad le está hablando a la iglesia y a quién la iglesia en realidad está reflejando? Jesucristo. Jesucristo, porque es el aceite que va en los candeleros. Así que el aceite le habla a la iglesia, a la lámpara, y nosotros somos las lámparas. Ahora, hablemos de Cristo, hablando acerca del Espíritu Santo, viniendo, y veamos si esto tiene un poco más de sentido ahora. En Juan capítulo 14, 16 al 26 o 18 al 26 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Recuerden dónde los candeleros y el aceite van, en el candelero. Así que sin el aceite el candelero no funciona. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El aceite tiene que ir dentro de la lámpara o la lámpara no funciona. Así en Juan 15:5 Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo, sin Él en nosotros, nada podemos hacer, al igual que el candelero no puede producir luz sin aceite. En Mateo 5:14 al 16 nos describe directamente como esa lámpara. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hablamos del significado del candelero, en realidad no se trata de las obras. Muchas veces esto se interpreta que los candeleros representan nuestras obras y normalmente Mateo 5:16 se utiliza realmente para eso. Pero en realidad el énfasis no debería estar en las obras. El énfasis debería estar en recibir el Espíritu Santo. El candelero realmente representa la recepción del Espíritu Santo. Y hay tantos versículos en la Biblia que hablan de recibir el Espíritu Santo. De hecho, Cristo antes de irse, antes de ascender a los cielos y derramar el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, hizo esto con sus discípulos registrado en Juan capítulo 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que cuando Cristo nos envía a hacer lo que debemos hacer, esto es lo que hace. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que aquí hay una promesa, que cuando Dios nos envía al mundo para hacer una luz en el mundo, Él promete, les daré mi Espíritu Santo, tal como lo hizo con los discípulos. Ahora, hay una frase muy corta en Efesios 5:18 y acabo de aislar esta frase de Efesios 5:18, pero hay tanto significado en esta frase, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu. Ahora, en el griego original la palabra llenar está en forma imperativa, lo que significa que es un mandato. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, él está tratando de decir que es un mandamiento recibir el Espíritu Santo, ser llenos de él. También se usa en forma plural, lo que significa porque es vosotros. Él lo está dirigiendo a todos, en todas partes, en todo momento. Así que este es un mandato a todos los seguidores de Dios, no solo a los efesios a quienes les estaba hablando, es un mandato a todo el pueblo de Dios.
Ahora, también está en el griego original escrito en tiempo pasivo, lo que significa que debemos ser pasivos. Así que tenemos que permitir. Así que es un mandato a todos recibir el Espíritu Santo, pero necesitamos permitir que el Espíritu Santo venga. Es un tiempo pasivo que se usa. También está escrito en imperativo. Está en tiempo presente. El imperativo es el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Está escrito en tiempo presente, lo cual significa continuamente, por lo que es muy simple en español. Pero en griego tiene mucha más profundidad y básicamente significa que a todos, en todas partes, se les ordena permitir y ser llenos del Espíritu Santo continuamente, que es exactamente lo que está sucediendo en el lugar santo, en el santuario. Así que tienes estas tres cosas unidas. Tienes la vida de oración, tienes la palabra de Dios y estás siendo lleno y recibiendo el Espíritu Santo diariamente, constantemente, perpetuamente, siempre. Al igual que esas velas, esos candelabros tenían que estar ardiendo continuamente antes del Señor. Ellos tenían que estar ardiendo continuamente porque estaban llenos del aceite, estaban llenos del Espíritu Santo. Y la experiencia que tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo, como los candeleros, también se puede ver en este versículo aquí en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir, porque espíritu, por cierto, también significa sentir, significa aliento, pero significa un sentir. Y esta, por supuesto, es la palabra neuma en el Nuevo Testamento. Neuma, no sentir, sino la palabra neuma, espíritu, la idea de que seas lleno del sentir de Dios. Eso es realmente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir. Deja que este Espíritu Santo esté en ti, que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces preguntaste antes, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Lo pedimos y reclamamos promesas. Así que venimos ante Dios orando, pidiendo el Espíritu Santo. Y reclamamos las promesas en la palabra, el pan de la proposición. Y recibimos el Espíritu Santo. La promesa está aquí en Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El proceso del atrio al lugar santísimo es el proceso de un caminar cristiano diario. Así que en el caminar cristiano diario, ¿qué nos está sucediendo en la experiencia del santuario? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está tratando de hacer Dios con el corazón humano, la mente humana? En 2 Corintios 13:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Y quién lo está haciendo? Es el Espíritu Santo. Esta es la experiencia del candelero. La experiencia del candelero es complementaria a las otras dos. La vida de oración, la lectura de la palabra de Dios, la recepción del Espíritu Santo. Es momento a momento que estamos siendo cambiados a esta imagen. Ahora, cuando se habla de la gloria del Señor, tenemos que mirar Juan 1:14 de nuevo. Este es el comienzo de este estudio del santuario del que hablamos. Él fue nuestro sacrificio, vino del campamento, se hizo carne como nosotros, y cuando lo contemplamos, contemplamos la gloria del Padre, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que está sucediendo aquí es que estamos contemplando a Jesucristo en el santuario celestial. Y a través de este proceso de una vida de oración, leyendo la palabra de Dios, recibiéndola, comiéndola como pan y luego siendo llenos del Espíritu Santo, Dios está trabajando y cambiándonos para que ahora seamos transformados para reflejar la imagen de Cristo. Y esto está sucediendo por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, por el Espíritu del Señor. Ahora, mencionaste antes a las vírgenes. ¿Cuál es el problema con las 5 vírgenes insensatas? No pueden entrar y es demasiado tarde para ellas. No están teniendo esta experiencia con Dios en la salvación. No están recibiendo el aceite. No están recibiendo la experiencia del poder transformador de la gracia de Dios, porque esa palabra gracia se refiere a la influencia divina en la vida y su reflejo, la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Este es el proceso de santificación. Ahora, cuando se dice Juan 1:14 y miras al final, dice lleno de gracia y verdad. ¿Qué papel juega la verdad? Ya sabemos lo que juega la gracia. La gracia es la influencia divina, es la misericordia inmerecida, el perdón inmerecido por nuestros pecados, y es la influencia divina. Pero ¿qué es la verdad? En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recibir la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Recibir es comer la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando?
Sí, estamos teniendo una experiencia transformadora. Dice que al contemplarlo te vuelves como Él. Y es como absorber, como cuando comes la comida. Los nutrientes entran en tu cuerpo. La mala comida tiene malas consecuencias. La buena comida tiene buenos resultados. Y eso es exactamente lo que nutre la palabra de Dios con la bendición del Espíritu Santo. Santifica el corazón y la mente, por lo que de alguna manera conduce a este cambio, porque ya no quieres las formas del mundo. Ya no quieres estar en enemistad con Dios. Y creo que eso es algo que cada persona que mira su verdadera condición puede apreciar las cosas que ha dejado atrás y sobre las que Dios ha concedido la victoria. Tener esa libertad porque de alguna manera se siente como si fueras un esclavo del pecado cuando finalmente conquistas algún pecado por la gracia de Dios. En realidad te sientes libre de esas cosas. Cuando hablas con personas que tuvieron esas grandes victorias, y yo he tenido algunas en mi propia vida, donde es como hombre, ahora que se ha ido, no podía imaginar vivir sin eso antes, pero ahora que se ha ido, no me di cuenta de lo esclavizado que estaba. Creo que mirando la experiencia del santuario con estos tres artículos, el incienso, el pan de la proposición y los candeleros, que representan esas tres cosas, la oración, la palabra de Dios y la recepción del Espíritu Santo, piensa en la vida de Cristo en esta tierra y el ejemplo de cómo vivió y venció en la carne en esta tierra antes de la cruz. Él estaba constantemente en oración con su Padre. A veces estaba despierto toda la noche orando, ¿verdad? Él conocía las Escrituras, le enseñaron las Escrituras cuando era niño, las recordaba. En realidad eran sus propias palabras que habló antes de encarnarse, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Entonces tienes una dependencia de la palabra de Dios. Así es como él detectó la tentación de Satanás en el desierto. Él tenía los mismos ojos y oídos y respuesta de carne a los 40 días. Bien, él fue sostenido por el Espíritu Santo, pero me refiero a los 40 días de ayuno. Quiero decir, en nuestra carne estaríamos extremadamente demacrados, débiles y muy vulnerables, pero aún así fue capaz de discernir la tentación de Satanás porque escuchó lo que dijo y lo comparó con la palabra de Dios. Entonces él tiene la vía de oración, tiene la palabra de Dios y fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue ungido en su bautismo y simplemente fue lleno del Espíritu Santo. Así que estas tres cosas de las que estamos hablando en el santuario son en realidad las mismas tres cosas en las que Cristo confió para vivir en esta tierra, una vida sin pecado. También es el mensaje del Evangelio, y cuando las personas aceptan a Cristo, en realidad están aceptando la parte que Él desempeña en el servicio del santuario y su papel como pecadores en Él. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que ese servicio es tan importante. Entonces, en el lugar santo, lo que Él está haciendo por su pueblo es la santificación. En 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia, mi influencia es suficiente para ti. Mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Así que está comparando la gracia y la fuerza. Así que esto no solo habla del perdón de los pecados, en realidad te está hablando del poder de su espíritu. Porque si vas más allá, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que cuando habla de mi gracia, es suficiente, mi fuerza y mi poder, está hablando de recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que es la experiencia del candelero. En Romanos capítulo 12:2 dice, y no conformémonos a este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra perfecto aquí, tenemos que entender qué es la palabra perfecto. En realidad, la vimos en 2 Corintios 12:9. Son dos palabras diferentes, muy similares en griego. Una es 50:48, la otra es 50:46, pero ambas significan esencialmente lo mismo. Ser completo, completamente perfecto, consumado en carácter, completo en carácter moral. No se refiere a un tipo de perfección que creas que solo Dios puede ser perfecto. En realidad se refiere a tu carácter. Cristo dice, mi Espíritu Santo, mi poder, esta fuerza que recibes es suficiente para que seas completo en carácter y consumar un carácter moral. Y esto es lo que sucede en el candelero. En 1 Tesalonicenses 4:3 y 4, la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta palabra santificación también aparece en 2 Tesalonicenses 12:13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Recuerda Romanos 5:10, siendo reconciliados con Él, mucho más seremos salvos por su vida. Salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad.
Le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es uno de los versículos que siempre señalo. Cuando ves a Jesús perdonando, sanando y ayudando a la gente, siempre tiene esta idea de que hay que avanzar y no pecar más. No es la idea de que hay que salir y continuar viviendo libremente el estilo de vida que se vivía antes de ser liberado de ese dueño de esclavos. No vas a volver corriendo al dueño de esclavos, volver a encadenarte y luego ir a pedirle a Jesús que te salve de nuevo. Es cierto, el santuario, entender el Evangelio a través del santuario es entender que el plan de salvación implica la santificación. Dice salvación por medio de la santificación. En 1 de Pedro 1 y 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Por supuesto, esta es la introducción a la carta. En realidad es solo una introducción. Pero en esta está la información de lo que es la santificación. La santificación viene por medio del Espíritu, trae obediencia y proviene de la aspersión de la sangre de Jesucristo que Él puso en el patio. Así que es la aplicación de lo que sucedió en el patio. Es lo que está sucediendo en el santuario. Él derramó su vida para que tú y yo la recibiéramos y se aplica a nosotros en la experiencia del santuario. Una excelente manera de resumir lo que hemos hablado hasta ahora es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, altar patio, y ya no vivo yo, ¿cierto? Tienes la resurrección, mas vive Cristo en mí. Esta es la santificación. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una aplicación constante de lo que hizo en la cruz. Se está aplicando en nuestras vidas. Y eso es esencialmente lo que Cristo nos está diciendo a través de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:31, que necesitamos tener esta experiencia diariamente. La experiencia diaria de la santificación, la eficacia de lo que es la experiencia del santuario, está directamente relacionado con la vida que Él entregó. Todo es impulsado en este proceso del santuario y la salvación es impulsada por la sangre de Cristo. Y cuando piensas en lo que esa sangre tiene en cuanto a poder, es el poder completo de Dios, de nuestro Creador. Y entonces puedes tener una fe completa en todo lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer a través de Cristo. Y así hemos llegado a un punto. Ahora, necesitamos mirar todo esto de arriba hacia abajo y comenzar a hablar sobre estos compartimentos y estas secciones. Así que hablamos sobre el patio en la primera parte, tenemos el altar del sacrificio, la muerte de Cristo, el lavacro, la resurrección de Cristo, y esto representa nuestra experiencia de confesión y perdón y se refleja en el bautismo, la aceptación de esa vida que fue entregada y hecha a nosotros. También morimos con Él y resucitamos como un nuevo hombre en Cristo. Así que esta es la experiencia del patio. Esto es lo que Cristo hizo una vez por toda la humanidad, para todos los tiempos. Y nosotros, cuando venimos a Él, tenemos esta experiencia de entrar en esta relación a través del bautismo. Ahora, en nuestro caminar cristiano nos movemos del bautismo al lugar santo y en el lugar santo encontramos una experiencia diaria de oración a través del altar del incienso, la palabra de Dios, leyéndola, recibiéndola como el pan de vida, el pan de la proposición, y el Espíritu Santo siendo lleno como los candeleros en el santuario con el Espíritu Santo. Y esta es la experiencia de santificación, el caminar a diario. Así que todo lo que hemos hablado desde el patio hasta el lugar santo tiene esta conexión de la palabra diariamente, la experiencia diaria. Ahora, cuando nos movemos al último apartamento que verás allí en el lado izquierdo de la pantalla, cuando nos movemos a esta experiencia, echemos un vistazo a lo que hay allí. Este es el lugar santísimo ahora, y aquí es donde está el arca del pacto. Esta es la representación del trono de Dios, y aquí es donde nos encontramos con el juicio. Aquí es donde el juicio, aquí es donde somos juzgados, y aquí es donde los pecados también son removidos en el juicio. Y esto solo se hacía una vez al año, mientras que todo lo demás, desde el patio hasta el lugar santo, es una experiencia diaria. Siempre está sucediendo hasta el momento en que esta experiencia sucede solo una vez al final. Y hablamos del juicio. A continuación, hablemos del mueble aquí, el arca del pacto, y vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:10 al 11 y 21. Harán también un arca de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor,
Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así que este artículo fue hecho, el cual tenía un propiciatorio, el cual representa un lugar donde te sientas. Es el trono de Dios, pero dentro del trono de Dios se colocó el testimonio. Ahora, no nos dice nada más aquí que era un testimonio que se colocó aquí. Ahora, ¿cómo mostrarías qué es el testimonio? ¿Cómo sabes qué es eso? Tienes que encontrar en otro lugar de la Biblia donde se usa esta palabra testimonio y te dice un poco más sobre lo que significa. Si miramos en Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Así que ese es el testimonio que se colocó en el arca. Fue lo que Dios le dio a Moisés escrito en dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y los materiales que se están utilizando también importan porque cuando tratamos de distinguir entre la ley eterna de Dios y las leyes y ordenanzas del sistema judío que fueron abolidas en la cruz, notarás que el material en sí mismo, todo importa. El testimonio en el arca es la ley eterna de Dios y una descripción de su carácter como hemos mencionado antes, mientras que las leyes y los estatutos fueron escritas en papel y colocados junto al arca, cuando miramos el registro de cerca para ver la distinción entre esas dos leyes. Y si estuvieras compartiendo esto con alguien y comenzaras a hablar sobre lo que hay en el arca y le mostrarías lo que hay en el arca en lugar de simplemente decirles que está allí, como que hay allí, estos son los versículos para mostrar lo que hay allí. Tienes Éxodo 25:21, dice el testimonio. Éxodo 31:18 dice que es lo que Dios le dio a Moisés cuando lo escribió en dos tablas de piedra. Pero aún no hemos llegado a la frase en sí y la encontramos en Deuteronomio 4:13 cuando conectamos esto con los otros versículos. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Así que tiene las dos tablas de piedra conectadas con Éxodo 31:18, que ese es el testimonio. Y luego Éxodo 25:21 dice, ese testimonio que son los 10 mandamientos están en el arca. Entonces cuando colocamos el testimonio dentro del arca, o cuando Dios le dijo que colocara el testimonio dentro del arca del pacto, cuando el propiciatorio fue colocado encima de ella, lo que está esencialmente está diciendo es que el fundamento de su gobierno, su trono, es la ley de Dios, es su carácter, es quién es Él. Pero por encima de eso está la misericordia. Así que la misericordia viene primero, pero la justicia siempre seguirá. Así que así como atrapó a la mujer sorprendida en el adulterio, Él dice, yo tampoco te condeno. Ese es el propiciatorio, vete y no peques más. Porque lo que Dios está haciendo con nosotros en el plan de salvación es que nos está dando tiempo para arrepentirnos. Nos está dando un tiempo de prueba para que nuestros corazones sean moldeados y formados a su semejanza. Para que cuando estemos ante Él en el juicio, nuestros caracteres coincidan con lo que dice Dios. En realidad reflejemos a nuestro Creador otra vez como lo hicimos en la creación cuando nos hizo a su imagen. Dice que estamos siendo transformados de imagen en imagen, así como el Espíritu del Señor en cierto sentido. Lo que está sucediendo es la recreación espiritual. Hablamos del lavacro, la regeneración, el lavamiento del agua por el Espíritu. Verás, es la idea de que el Espíritu Santo nos está haciendo creativamente una nueva criatura en Cristo y comienza con el corazón. Y entonces tiene que llegar un momento en que Dios mire el registro, mire el corazón, mire la mente y tome una decisión final, porque a algunos de nosotros nos toma un poco de tiempo llegar a ese lugar. Toma toda una vida rendir nuestros corazones a Él. Ahora, su vida puede ser cortada y son salvos en Cristo. Ellos han confesado sus pecados, están bien con Dios y ellos mueren en Cristo. Pero cada registro individual aparecerá ante Dios en el juicio y eso es de lo que tenemos que hablar, porque cuando hablamos del arca del pacto en el lugar santísimo, necesitamos hablar de qué era ese día del año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Era el día de la expiación. Y solo quería mencionar rápidamente un ejemplo de lo que estás hablando. Cuando miras a Moisés a los 40 años, vive en Egipto y decide que cree que está listo para proteger a su pueblo. Siente que le tiran las fibras del corazón sabiendo que es israelita, pero está sentado en la corte del faraón y ve esto. Piensa que está listo y termina matando a un Egipto. No fue hasta otros 40 años después que Dios estuvo realmente listo para usarlo y la Biblia lo describe como el hombre más manso del mundo. Y Jesús dijo, bienaventurados los mansos. Así que aquí vemos la propia vida de Moisés. Quiero decir, ahora tengo 40 años y siento que tengo una buena comprensión de las cosas.
Creo que estoy listo para esto, aquello y lo otro. Y aquí Dios podría tener otros 40 años trabajando en mi corazón y mi mente hasta que esté listo para cumplir el propósito que Él tiene para mí. Y es una entrega constante para llegar allí. Y cuando miro la vida orgullosa de Moisés para comenzar, para el hombre más manso del mundo, no podría imaginar una mejor versión para señalar la santificación que ese tipo de imágenes. Sí, eso es interesante. Es un ejemplo interesante para usar porque Moisés es un gran ejemplo para nosotros porque también es un tipo de Cristo. Entonces Cristo nos dio un ejemplo en su vida en cierto sentido. Esto al mirarnos, este es el regalo que Dios nos ha dado. Si pensamos bien, Cristo nos dio un camino de regreso al cielo, nos dio una manera de ser uno con Él de nuevo. Pero realmente Él nos dio, y esto quiero decir, tal vez sea extraño pensarlo de esta manera, pero tenemos que entender que cuando Cristo dio su vida por nosotros, no había garantía de que tú y yo fuéramos a aceptarlo. Lo único que estaba garantizado por Él al dar su vida era que tú y yo pudiéramos elegir. Eso es simplemente lo que es simplemente la elección. Y eso es, hablamos de un Dios, hablamos de la libertad de conciencia y Dios es el Dios del libre albedrío. ¿Cuán importante es esto realmente para quién es Él? Se da en ese sacrificio que Él está dispuesto a dar su vida solo para que tú y yo pudiéramos realmente solo elegir. Y eso significa que incluso podríamos elegir no seguirlo. Sí, y ahí es donde sabes que Él es un Dios de libre albedrío versus un Dios de la fuerza. Y cuando estas dos versiones del cristianismo se oponen entre sí en el mundo, una va a abogar por la fuerza y la otra va a orar por sus enemigos pidiendo perdón por sus pecados, abogando para que todos se vuelvan en fe al libre albedrío, elección de elegir y servir a Dios. Así que hablemos de lo que sucede ese día cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Se puede ver que lleva algo diferente a lo que llevaba en las otras imágenes que hemos visto. Ya no lleva el pectoral y todas las demás partes. En realidad está vestido de manera muy simple, todo solo con lino blanco. Y en este día fue muy diferente de todos los demás días en los servicios del santuario. Todo lo demás que hemos hablado está sucediendo a diario, perpetuamente, una y otra vez y otra vez. Y en este día todos esos servicios se detuvieron y algo diferente sucedía en este día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el día de la expiación, era el día en que Dios y el hombre iban a ser uno de nuevo, era el día del juicio y en ese día había un sacrificio muy especial que se llevaba a cabo en ese día. Se puede ver que Él está ministrando con su sangre, va a rociar el propiciatorio con la sangre. Pero en ese día era una especie diferente de ofrenda. Ahora, es la ceremonia de los dos machos cabríos, así que en ese día estaba el macho cabrío que era sacrificado para el Señor. Había dos machos cabríos que eran elegidos, había un chivo expiatorio y el macho cabrío del Señor, y se echaban suertes para ver cuál sería cuál, pero este era el día en que el macho cabrío del Señor era sacrificado. Ahora, el macho cabrío del Señor es exactamente lo que suena ser en realidad. Es Cristo, lo representa personalmente. Ahora, todos los sacrificios son Cristo, pero en todos los demás sacrificios tenían pecados confesados en ese sacrificio, porque eran nuestros pecados puestos sobre Él. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, no solo murió por nuestros pecados, en realidad también murió literalmente Él mismo, y así, entregando su vida, inocencia, en realidad está siendo reconocida y representada por el macho cabrío del Señor, porque al macho cabrío del Señor no se le confesaron los pecados, por lo que representa su vida inocente que entregó. Echemos un vistazo a Levítico aquí, Levítico 16, 15, 16 y 30. Así que aquí se tomaba el macho cabrío del Señor y se tomaba la sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación, que es el macho cabrío del Señor. Es una ofrenda por el pecado, pero no se le confesaron pecados, por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Así que en lugar de que esta sangre se pusiera en el altar afuera o cualquier cosa en el lugar santo, el macho cabrío del Señor, la sangre del macho cabrío del Señor iba directamente primero al lugar santísimo, que es completamente diferente a cómo se hacía durante todo el año. Y llevarás esa sangre dentro del velo, lo que significa que se llevaba al arca del pacto, el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
En el día de la expiación era el día en que los pecados eran realmente borrados y eliminados. Así que a lo largo de todo el año, el proceso mediante el cual confesamos y nos arrepentimos y Cristo toma nuestros pecados, los pecados entran al santuario para estar un día ante Él en juicio. Nuestras vidas deben ser llevadas a juicio. Esos pecados entran al santuario. Cristo luego mira nuestra vida en el día de la expiación, mira en el día del juicio y toma la decisión quién tendrá sus pecados borrados y quién tendrá vida eterna. Porque, por ejemplo, digamos que alguien confiesa y viene al Señor y continúa en una vida que había dejado atrás, pero realmente no lo dejó atrás. Obviamente continúa haciendo esas cosas. Esa no es una vida de santificación. Ahora sí, hay tropiezos, hay altibajos en cualquier caminar cristiano, pero eso está hablando del proceso por el cual Cristo toma la decisión final de si serás salvo o estarás perdido. Ese era el día de la expiación, era el día del juicio. En Isaías 43, 25 y 26 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. El día en que los pecados eran borrados en la expiación, ese era el día en que los pecados eran absueltos, ese era el día en que eran borrados. Este era el juicio. La palabra borrar aquí es en hebreo 42:29, significa acariciar, frotar, borrar algo. Así que cuando los pecados entraron al santuario, entregaste tus pecados a Cristo y fuiste perdonado. Pero no fue hasta el día del juicio que los pecados fueron realmente eliminados por completo. Y en realidad había algo que quería señalar en eso, es que no podías ser una persona promedio e ir al santuario tú mismo y ofrecer tus pecados delante de Dios y rociar tu propia sangre allí. Solo había un medio por el cual era apropiado para Dios. Y recuerda a Abel y Caín. Uno siguió el método prescrito por Dios al pie de la letra. El otro simplemente improvisó y pensó, de todos modos, esto le va a gustar más. Pero aquí vemos que solo hay un método prescrito, solo hay un camino a Dios y es a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que también es nuestro sacrificio, que también es nuestro juez y también nuestro abogado. Así que hay tantos componentes que espero que la gente realmente pueda comenzar a ver cuántas capas hay. Por eso vamos a hablar tanto de esto en los próximos años, estoy seguro. Me alegra mucho que hayas mencionado a Caín, porque eso me recuerda a algo que mencionar sobre la controversia que tuvo lugar. Fue una controversia entre Caín y Abel. Dios no aceptó el sacrificio de Caín, pero aceptó a Abel. El sacrificio de Caín fue un sacrificio sin Cristo. Cristo no estaba en él, era el suyo propio, la obra de sus propias manos, de su jardín que presentó. Pero verás, ¿cuál fue realmente la controversia sobre la muerte de Abel? Fue una controversia sobre el santuario, porque en realidad el sacrificio del cordero que Abel hizo fue en realidad del santuario que apuntaba al Cristo que vendría a morir por nuestros pecados y su sangre sería llevada al santuario celestial para borrar nuestros pecados en el juicio. La controversia fue sobre el santuario. Y él ofreció un cordero en ese sacrificio, si recuerdo correctamente. Así que todo apuntaba a tu manera, oh Dios, está en el santuario. La plenitud de esa declaración, con suerte, está realmente comenzando a tomar forma aquí. Y participar en el santuario no depende de nosotros ir a reconciliarnos directamente con Dios. De hecho, eso es básicamente como ofrecer fuego extraño. No puedes suplantar al sumo sacerdote en el santuario celestial de ninguna manera ni forma. Por eso, cuando el Papa Francisco recientemente dijo, no importa de qué religión seas, siempre ven a Dios, lo que inmediatamente elude exactamente el sacerdocio procesional de Jesucristo que estaría en el lugar de esa. La ministración continua de Jesús ha sido quitada y bloqueada por el poder del papado. Por eso el Salmo 51, 1 y 2 habla nuevamente sobre la idea de que Dios al final borra nuestros pecados en el día de la expiación, en el día del juicio. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, para que tengas el lavado, la regeneración de la palabra. No queremos pensar en la idea de que estamos constantemente en el patio. El patio sucedió una vez. Nuestro bautismo sucede una vez. Es por medio de la experiencia diaria en el santuario que lo que pasó en el atrio se aplica diariamente. Entonces esta idea de lavarme completamente es tomar la sangre de Cristo que Él puso por nosotros y tener la experiencia con Él lavándonos, porque viene a través del Espíritu Santo. Y esa es la idea del candelero lleno del Espíritu Santo, el lavamiento de la regeneración de la palabra. Así que lo que hizo en su vida en esta tierra, ahora nos las está dando para que lo recibamos. Y por supuesto, habla de borrar las transgresiones, porque en última instancia nos está preparando para estar de pie ante Él nuevamente en el día de la expiación. Esta es la idea de borrar el pecado.
Quiero hablar de ello un poco más. También está en el Antiguo Testamento. Éxodo 32:33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así que hemos visto cosas sobre borrar el pecado, pero ahora está hablando de que seamos borrados del libro. Compararemos esto con Apocalipsis 3:5, donde también habla de ser borrado, de no ser borrado del libro de la vida. El que venciere, y por cierto, vencer se refiere a la santificación, se refiere a vencer el pecado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que la palabra aquí en griego es muy similar al hebreo, que significa untar, obliterar, borrar el pecado, y la razón por la que estamos ante el trono y somos juzgados por la palabra de Dios es porque es un registro de su carácter donde nuestro registro se refleja en contra de la palabra. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que la Biblia habla de un día de expiación, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, que habrá un día en el que Cristo nos juzgará, y de hecho nos da la seguridad de eso al decirnos que si creemos en Jesucristo y que resucitó de entre los muertos, tenemos que creer que hay un día por el cual seremos juzgados. Así que el juicio es lo que se está señalando en el santuario. Así que hay un cronograma para que esto suceda. Así que Cristo, hablando de su palabra, dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que lo que ganamos del santuario es que viene un día de juicio y antes de la segunda venida tiene que haber un juicio antes de la segunda venida, porque si vamos desde la Pascua hasta los tabernáculos, la cruz, a la segunda venida, el día de la expiación tiene lugar justo antes del día de los tabernáculos, lo que significa que el juicio tiene lugar y vendrá a los vivos antes de la segunda venida. Entonces, ¿cuál es la gran importancia? Hasta ahora hemos estado estudiando principalmente la experiencia de santificación para la que nos estamos preparando para estar con Dios. Así que nuestros pioneros, cuando pasaron por el gran chasco y descubrieron que había un santuario en el cielo, la gran revelación del santuario en el cielo fue para revelar que realmente vivimos en la hora del juicio, para que sepamos lo que es estar listos para ver a nuestro Señor y Salvador cara a cara, estar preparados para ese momento, y tenemos que tener nuestros pecados borrados. Así que la pregunta podría ser, ¿por qué estamos siendo juzgados entonces? Si no somos juzgados por nuestras obras, ¿qué está sucediendo en el proceso de salvación? Dios nos está dando gracia que es suficiente para cualquier cosa que podamos enfrentar, que por elección y por libre albedrío escogemos servir, amarlo, lo amamos. Si lo amas, guarda mis mandamientos. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, lo que está sucediendo en la santificación es prepararnos para el cielo. Lo que está sucediendo en el día de la expiación es que Cristo nos está preparando completamente al borrar nuestros pecados, porque ninguna de esas cosas puede permanecer con nosotros. O somos borrados, o los pecados son borrados. Si continuamos aferrándonos a nuestros pecados, seremos borrados. Él dice, te borraré de mi libro de la vida, pero el que venciere no lo borraré del libro de la vida. Así que en ese último día, cuando estemos ante Él en el juicio, Él está comparando nuestro carácter con la ley, porque el carácter de Cristo es la ley. Así que está diciendo cómo coincide nuestro carácter con el carácter de Cristo. Así que echemos un vistazo a los 10 mandamientos en lo que respecta a lo que Cristo dijo acerca de ellos. En Mateo 22:37-40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que eso significa, los 10 mandamientos y todo lo que Dios le ha dado a su pueblo como instrucción en la palabra se basa en estos dos principios fundamentales: el amor de Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que está sucediendo en el juicio. Cristo está viendo qué ha hecho este pecador penitente con la gracia que he derramado mi sangre, que le he dado, mi vida he entregado por él, ha permitido dejar ir al pecado, ha permitido ser transformado por mi gracia. Y eso es realmente lo que es permitir que Cristo nos cambie y nos transforme. Entonces nuestros caracteres lo representan. Sí, es una relación de amor. No engañarías a tu cónyuge, ni lastimarías a tus hijos, ni los dejarías sin comida ni agua. Puedes elegir hacer esas cosas, pero eliges no hacerlo porque los amas. Enséñales el camino correcto en el Señor y crecerán en ese camino. Por eso creo que mucho de lo que Dios está mostrando es que el patrón de todo lo que hemos estado hablando no se basa en obras. Él está tratando de mostrarnos para nuestro propio bien que vivamos como Él, para Él, con Él, a través de nosotros.
Todo esto es para lo que fuimos diseñados, para tener la voluntad perfecta del Padre y nuestra voluntad como una, pero nuestros corazones carnales dicen que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí estamos luchando contra esa naturaleza y Dios sabe contra qué estamos luchando, y lo que Él espera es que a través de la multitud de sus misericordias y su gracia aprendamos a amarlo más porque Él nos amó primero, y a medida que nos damos cuenta de la madurez y de la profundidad de ese amor, nos volvemos más amorosos nosotros mismos en respuesta a ese amor, y eso es mostrando ser fieles, mostrando ser diligentes en las cosas que le importan a Dios, nos importan a nosotros, cosas que Él odia, nosotros las odiamos, cosas que Él ama, nosotros las amamos. Es por eso que una eternidad en el cielo funcionará tan perfectamente, porque su voluntad y nuestra voluntad en ese punto será la misma, y creo que es un poco difícil para las personas procesar cómo podría ser esto. Pero dice que con Dios todo es posible, y entonces si esa victoria se ve tan lejos como el este del oeste para ti hoy, solo debes saber que si le pides a Dios de acuerdo con su voluntad, Él es el buen Padre que puede hacer que esa transformación milagrosa suceda en ti, siempre y cuando creas que Él puede y continúes dándote el tiempo con Él para ser lleno del Espíritu Santo, estar allí en oración, pasar tiempo en su palabra y dejar que Él haga el resto, y Él puede obtener esa victoria. No está fuera del alcance porque Él tiene ese poder. Espero que tenga sentido para las personas. Amén. Y es importante que hagamos esta aclaración porque cuando hablamos del juicio y nuestros registros ante Dios, necesitamos entender qué es lo que dijiste. No es una cosa de obras, no sea que nos jactemos. En realidad es una cosa de gracia, es una cosa de que nuestros corazones sean cambiados, y ese es el trabajo que tenemos con Cristo. Es permitirle a Cristo cambiar esos corazones para que realmente asuman nuevos amores y nuevos deseos y abandonen los viejos. Pero tenemos que darnos cuenta de que esto es para lo que nos estamos preparando, y está muy claro en las Escrituras que hay un juicio que viene al final. En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este, temed a Dios y guarda sus mandamientos, lo cual significa tener su carácter, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Guardar sus mandamientos, todo el deber del hombre es reproducir el carácter de Dios. En Apocalipsis 22, 14, al final del libro, al final de la Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que nuevamente no puedes entrar al cielo a menos que el carácter haya sido transformado, a menos que hayamos sido cambiados de imagen en imagen por el Espíritu del Señor para reflejar la misma gloria que nuestro Creador. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿tenemos miedo de que nuestros corazones cambien? ¿Tenemos miedo de permitir que Cristo haga estos cambios en nosotros? Y eso es realmente a lo que se reduce. No queremos dejar al viejo hombre de pecado. En Mateo 6:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un juicio antes de la segunda venida. Ahora, ¿qué está sucediendo en el día de la expiación con la eliminación del pecado? ¿Y qué hace al prepararnos para encontrarnos con Cristo? Podemos verlo reflejado en 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y cuán puro era Cristo? Él era sin mancha. Cuando iniciamos el estudio hablando del sacrificio en el atrio, Él era sin mancha. Él era perfecto, sin pecado. El plan de salvación nos regresa a este estado para que cuando Cristo venga en la segunda venida, después de que el juicio haya pasado a los vivos, después de que los pecados hayan sido borrados, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Seremos tan puros como Él es. Eso es lo que dice. Ese es el plan de salvación, y eso es lo que logra en el santuario. Y solo quiero volver a esas vírgenes de nuevo para las personas que piensan que este cambio en un abrir y cerrar de ojos será vestirse de la justicia de Cristo y que no sucede un desarrollo de carácter. Piensen en esas vírgenes de nuevo. 5 tenían aceite y 5 no. El aceite estaba en las lámparas antes de que llegara el novio, y entonces ese Espíritu Santo, esa experiencia, esas lámparas necesitaban ser llenadas antes de que el novio viniera y cerrara la puerta. Y entonces no podemos tener esta idea
Es una idea antibíblica, supongo que debería decir, que simplemente todo se arreglará. Todos nuestros defectos de carácter no necesitan ser trabajados a través de la fe aquí. Esto es como decir que no necesitas aceite para esa lámpara antes de que venga la novia o antes de que venga el novio, porque cuando él viene van a decir, danos tu aceite, y no podemos darte la experiencia de un carácter, de una relación santificadora con Dios. Eso no es algo que se pueda transferir. No puedes entregarle eso a alguien. De nuevo, esa parábola realmente da forma a que esta experiencia es algo que sucede de antemano. Todas las vírgenes estaban dormidas antes de la venida de Cristo y nosotros no estábamos realmente preparados para ese regreso. Pero el aceite, la experiencia, la vida diaria de oración, la comunión diaria con Dios, todo tendrá que estar allí y construirse con el tiempo. Así que cuando venga el novio, estarán listos para entrar. Y mencionaste cuando Cristo viene, las 10 vírgenes se despiertan y 5 son insensatas y 5 son prudentes. Esa experiencia ocurrirá en el juicio. Ninguno de nosotros sabe cuándo viene el juicio y esa es realmente la razón por la que es tan importante estar listo en cualquier momento, porque si supiéramos cuándo viene nuestro juicio, ¿cuánto demoraríamos en superar eso o renunciar a eso que ya no deberíamos hacer? Nos aferraríamos a eso mientras pudiéramos, por supuesto. Estaríamos perdidos. Y lo que está pasando con las 5 vírgenes insensatas es que creen que todavía tienen tiempo, pero el juicio se trasladará a los vivos en la ley dominical y el pueblo de Dios tendrá que estar listo. Y no sabemos exactamente cuándo sucederá eso, pero hablaste de la venida de Cristo y quiero ver en Hechos capítulo 3, 19 y 20, porque termina en el versículo 20 con la venida de Cristo. Leámoslo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Termina ahí con la venida de Jesucristo. Pero vayamos hacia atrás, lo que tiene que suceder antes de que Jesucristo venga. Vendrán tiempos de refrigerio, esa es la lluvia tardía, ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero antes de ese derramamiento del Espíritu Santo, que fue incluso mayor que Pentecostés, antes de que eso pueda suceder, dice que los pecados deben ser borrados, lo que significa que el juicio debe pasar a los vivos porque no se derrama el Espíritu Santo sobre personas muertas. Esto está hablando de los que están vivos cuando Cristo venga, así que los pecados tienen que ser borrados antes de que el Espíritu Santo pueda ser derramado sin medida en la lluvia tardía. Pero antes de que los pecados puedan ser borrados, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que ser convertidos. Pero antes de que podamos ser convertidos en el santuario, el plan de salvación y el proceso de santificación, tenemos que arrepentirnos, lo que significa que tenemos que detenernos y dar la vuelta y dejar nuestros pecados. Así que realmente puedes ver el arrepentimiento como el patio, puedes ver convertidos como el lugar santo y puedes ver los pecados borrados como el lugar santísimo. Ves el patio y los 2 apartamentos en el tabernáculo y ahí está la recepción del Espíritu Santo y Cristo viene. Es una doctrina hermosa, es un plan hermoso. Quiero decir, lo que el Padre y el Hijo tuvieron que hacer para llegar a esto, el nivel de amor que se necesitó, es realmente claro, porque hay algunos que escuchan este mensaje y piensan que este no es el amor de Jesús, cuando es el amor de Jesús al máximo. Es la visión más intensa y detallada del alcance completo de todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que hacer para lograr este camino a la redención. Y creo que, al menos para mí, crea un profundo sentido de reverencia y aprecio y también un profundo sentido de indignidad, porque simplemente vemos cuánto se queda corto nuestro propio historial y merece la condenación de la ley. Pero la esperanza está en Jesucristo, que no solo se puede salvar la vida, sino que el carácter pueda renovarse de una manera verdaderamente vibrante y llena de vida en la bondad y la santidad de la justicia, que creo que todos los que viven en este mundo de pecado a un nivel profundo realmente quieren. Dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, y el llorar no se trata de un duelo general, sino de un dolor general del corazón por el pecado y nuestra responsabilidad en él, y el deseo genuino y profundo de querer la justicia de Cristo, el duelo de no querer estar separado de Dios, sino reconciliarse con Él. Y es cada vez más evidente a medida que crezco en este viaje cristiano, ese profundo sentido de duelo por la responsabilidad que he tenido en todo esto. Y cada uno de nosotros ha tenido en esto, y cuánto deseo esa justicia, no solo para mí, sino para que todos tengamos esa libertad y alegría de la justicia de Cristo. Y aquí está expuesta en toda su belleza en el santuario celestial, comparándolo con el santuario terrenal. Así que gracias, hermano, por guiarnos a través de esto, y creo que es realmente solo el comienzo, a medida que abrimos la puerta para abordar realmente todas las piezas auxiliares que vienen a medida que profundizamos en todo esto.
Absolutamente. La cosa es que nunca olvidamos la cruz, el santuario y la profundidad, y todo lo que hemos estado hablando no es olvidar ni minimizar la cruz. De hecho, lo que está sucediendo en el santuario es que estamos experimentando todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Siempre estamos mirando hacia atrás a la cruz porque es la cruz la que hizo todo posible. Es el sacrificio de Cristo el que hizo posible todas estas cosas, y por lo tanto siempre es en cierto sentido un reflejo a la sombra de la cruz. Pero tenemos que entender por qué murió en la cruz y qué hizo en ella. Está haciendo todo esto en el santuario por nosotros hoy y nos está preparando para estar con Él de nuevo. Y solo voy a dejar aquí con 2 versículos más que en cierto modo cierra el círculo en este estudio. Y comenzamos con el Salmo 77:13. Tu camino, Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Sabemos que el camino se refiere a un modo de acción, un curso de vida, y el camino de Dios, la manera en que Dios hace las cosas, su camino de salvación se encuentra en el santuario, pero también podemos mirar esa palabra camino y decir, es interesante, ¿en qué otro lugar de la Biblia conocemos un camino y se relaciona con Jesús? Bueno, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu camino, oh Dios, es Jesucristo. Y entender eso está en el santuario. Amén. Bueno, espero que este sea el tipo de cosas que la gente esté dispuesta a respaldar y apoyar, porque vamos a hacer estas cosas, estudios en casa, en algún momento vamos a intentar convertirlos en planes de lecciones, y todo esto va a requerir más gente, más esfuerzo, más trabajo. Tenemos objetivos para obtener campañas de marketing muy agresivas para que la gente entienda la diferencia entre cosas como el estado de los muertos y los problemas del domingo y el día de reposo, así como el santuario celestial, así como abordar y exponer lo más profundo de lo que está sucediendo en el reino de Satanás y cómo se relaciona con este conflicto final y la gran controversia. Aquí también tenemos información de contacto. Si desea enviar algún correo físico, puede simplemente escribir a Truth Productions, pero realmente la única manera de que continuemos haciendo este trabajo y construyendo este equipo, logrando que el hermano Andrew y algunos otros miembros del equipo puedan concentrarse en esto a tiempo completo, es con su ayuda y apoyo. También quiero darle al hermano Andrew la capacidad de compartir una vez más su sitio web y donde puede ver su material, y también por el momento apoyarlo mientras construimos el esfuerzo conjunto del canal. Así que, hermano Andrew, ¿por qué no compartes eso con todos? Es sanctuarydoorministries.com, sanctuarydoorministries.com. En ese sitio web hay enlaces de recursos, puedes encontrar archivos PDF de algunas de mis presentaciones, pero específicamente las que acabamos de cubrir en estas 2 partes, Tu camino, oh Dios. La primera y la segunda son parte de la serie de estudios bíblicos, y como dice Matthew, lo que queremos hacer con este ministerio es presentar todas estas verdades, pero queremos presentarles de una manera que siempre esté tan basada en la Biblia, que pueda haber una prueba absolutamente irrefutable de que todo está tan claramente delineado con la palabra de Dios, dejando que la palabra de Dios se exponga a sí misma, dejándola explicarse a sí misma, y por eso queremos este nivel más profundo de comprensión para nosotros mismos. También queremos compartir esto con tantas personas como sea posible, así que te pedimos que le des me gusta, compartas y te suscribas a estos videos para que más y más personas las capten y el Espíritu Santo los guíe a encontrar a Cristo en el santuario celestial y el plan de salvación abierto a ellos. Ese es nuestro objetivo, es por eso que lo estamos haciendo. Si no es la voluntad de Dios, no queremos hacerlo. Así que esperamos que esto haya sido edificante. Realmente estamos comenzando a acelerar el cronograma de producción y asegurándonos de que podamos continuar satisfaciendo las necesidades del momento, que son tanto los eventos actuales que suceden como también los estudios bíblicos que podemos usar para ayudar a fijar nuestros corazones y mentes en la verdad antes de que este engaño se convierta en una inundación abrumadora. Así que gracias nuevamente, hermano Andrew, por guiarnos a través de estos estudios, y cerremos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho por la palabra que nos ha sido dada, y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y el camino por el que regresamos, Señor, a ti es a través de tu Hijo Jesús, y te agradecemos que nos hayas dado un plan de salvación tan detallado para que sepamos exactamente lo que hizo por nosotros en la cruz y lo que está trabajando y buscando hacer con nosotros ahora mismo en nuestras vidas diariamente, para que estemos listos para que nuestros pecados sean borrados por su preciosa sangre. Estamos muy agradecidos por este plan y te damos gracias por estar con nosotros en este estudio. Por favor, acompáñanos hasta que nos encontremos nuevamente en otro estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén.